la santa, bendita y poderosa palabra de Dios. Vamos a recibir al ministro Carlos Pérez. Ese grande. No, voy a tener que arreglar la neverita. Amén. Gloria a Dios. Hay que traer 1 litro de agua porque usted sabe que esto está fuerte de verdad. Vayan buscando en su Biblia, en el libro de Génesis. ¿Saben dónde queda? Capítulo 12. Versículo 1 y 2 solamente. Dice así la palabra del Señor. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. El verso 2 es el verso del mensaje. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Pueden sentarse. El tema es bendecido para producir. Nosotros los que predicamos la palabra, acostumbramos siempre a tomar 1 o 2 personajes adyacentes al mensaje. 2 personajes que no son el centro de la predicación. Y que a través de esos personajes vamos caminando hasta que ellos nos llevan al objetivo. Abraham no es el eje central de este mensaje. Pero Abraham nos va a llevar a nosotros, nos va a conectar con el objetivo que es el centro del mensaje. Entienda bien. Y los que predican aquí saben lo que estoy hablando. Abraham no es el centro del mensaje. Usted me va a oír quizá los 10 o primeros 15 minutos hablando de Abraham. Pero yo suelto a Abraham. Porque Abraham me va a llevar, me va a conectar con el objetivo del mensaje. Alabado sea Dios. Abraham procedía de una región llamada Ur de los Caldeos. Y a mí me inquietó mucho que Dios especifica, aleluya, y señala este punto geográfico de donde procede Abraham. Me llamó mucho la atención esto, que Dios señala ese punto de donde Abraham sale, de Ur de los Caldeos, porque Ur de los Caldeos era la parte baja de Babilonia en ese entonces, una región totalmente idólatra. Allí se adoraba cualquier cosa, se les rendía adoración al sol. Oiga, eso es en Ur. Se les rendía adoración a la luna, a las estrellas. Cuando tronaba, ellos adoraban, aleluya, los truenos. Rendían adoración al arco iris, a los animales. Iban a los troncos de los árboles y les rendían reverencia a los troncos de los árboles. Ahí, escúcheme, ahí en ese ambiente estaba el hombre que Dios tenía señalado para un propósito. Oiga, metido en el medio de una idolatría. Metido en medio, aleluya, de un sistema diabólico. Y Dios tenía que sacar a Abraham de ese lugar.
Alabado sea Dios. Para Dios poder desarrollar a través de Abraham un plan que Dios tenía. Un plan que Dios tenía que llevar a la cabalidad y alcanzar un propósito gigantesco. Pero tenía que sacar a este hombre de la contaminación. Mire, hermano, a veces nosotros no entendemos, no comprendemos por qué Dios tiene que sacar, tiene que mover inclusive personas del entorno familiar, del entorno laboral. Tiene que separarlo. Alabado sea Dios, porque si Dios lo deja en ese entorno, el propósito de Dios se va a detener. El propósito de Dios se va a bloquear, se va a trazar. Porque lo que rodea a ese hombre que Dios tiene señalado, lo bloquea. Lo bloquea. Aleluya. Bendito sea Dios. Por eso, cuando Dios te mueve a ti, no le pregunte a Dios por qué lo está haciendo. No cuestione a Dios por qué Dios te está moviendo. Aleluya. De una cosa tú puedes estar segura, y es que Dios te está moviendo a ti con un propósito, con un plan, porque hay un plan dentro, aleluya, de tu relación con Dios que tiene que llegar a desarrollarse. Y que quizá en el ámbito que tú te estás desenvolviendo, lo que está produciendo es que tiene bloqueado el propósito de Dios. Y decimos, ¿por qué? ¿Por qué Dios me mueve? ¿Por qué tengo yo que salir de mi país? ¿Por qué tengo que salir del Bronx e irme a Manhattan? ¿Por qué tengo que irme a Brooklyn? Porque donde tú estás, el propósito de Dios está bloqueado. Alabado sea el nombre de Dios. Y dentro, y la hermana hablaba ahorita y cantaba, dentro de ese proceso, porque es un proceso, dentro de ese proceso, tú vas a ver a gloria de Dios. Dentro de ese proceso, tú vas a ver a Dios funcionando, a Dios actuando. Y tú vas a ver quién es Dios. Porque Dios va a comenzar a tratar contigo dentro de ese propósito, dentro de ese proceso. Porque Dios tiene que alcanzar, aleluya, ¿para qué Él te llamó? Hay una canción que dice que Dios cumplirá su propósito en mí. O sea que donde quiera que tú te metas, David dijo, mira, si yo me voy para allá arriba, allá me encuentro con Dios. Si me voy para allá abajo, allá me coge Él. ¿Dónde yo me esconderé de Jehová? Porque donde quiera que tú te metas, si Dios te llamó a ti, Dios va a llevar a cabo para que Él te llamó. Alabado sea Dios. Y dentro de ese proceso tú vas a ver la gloria de Dios. Y dentro del proceso Dios te va a ir a ti engrandeciendo. ¿Qué le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo Dios a Abraham? Yo te voy a bendecir. No le dijo te estoy bendiciendo. Yo te voy a bendecir en el medio del proceso. Cuando tú arranques, porque yo te estoy mandando a ti que tú salgas de entre la familia, que salgas de entre tus amigos, que salgas de entre todo lo que está impidiendo mi proceso. Cuando tú salgas, que tú arranques por ahí, yo te voy a bendecir, aleluya, en medio del desarrollo del proceso. En medio del desarrollo del proceso te voy a bendecir. Y hay una traducción bíblica que dice, yo te voy a hacer famoso. Oiga, Dios le está diciendo a Abraham, yo te voy a hacer famoso.
No le dijo, ya tú eres famoso, Abraham. Yo te voy a hacer famoso. En el medio, en el caminar, aleluya, se va a desarrollar mi propósito en ti. Y yo voy a alcanzar la grandeza en ti. Y tú vas a ser grande. Y vas a ser bendecido para bendecir a otros. Alabado sea el nombre de Dios. El engrandecimiento vendrá dentro de tu caminar. Vendrá a través del tiempo. Mientras se va desarrollando el plan de Dios, tú vas a ir creciendo. Tú vas a ir creciendo. El proceso no es para destruirnos. Es para darnos crecimiento. Desde aquella tierra que Dios llama a Abraham, lo llama con una promesa de que te voy a bendecir. Mejor dicho, será bendecido para que tú produzcas. La promesa se iba a ir desarrollando mientras Abraham, escucha ahora, mientras Abraham iba entrando en el plan de productividad, no para él. Abraham tenía que producir para Dios. Dios le dijo, yo te voy a bendecir para que tú seas bendición. Para que tú seas bendición. Entonces, mientras Abraham va caminando, va entrando en la productividad de Dios. Aleluya. Para que el propósito de Dios fuera alcanzado. Fue con ese objetivo. Fue con esa finalidad que Dios sacó a Abraham de los caldeos. Porque, mire, la simiente nacida de los lomos de Abraham, cientos de años después, iba a salvar la región de donde Abraham fue sacado. Porque el profeta no tiene honra en su propia tierra. Entonces, Dios, para Dios alcanzar la región de Ur, tuvo que sacar a Abraham de ahí. Porque de Abraham iba a salir una nación que años después, cientos de años, por la predicación del evangelio, iba a llegar a esa región. Y esa región iba a recibir a Jesús. Alabado sea Dios. Pero Abraham tenía que entender su llamado. Que había sido llamado para producir. Y yo creo que todos hemos sido llamados para producir. Todos. En nosotros debe de arder el anhelo, el fuego que ardió en aquel gadareno que estaba esclavizado en los montes. Tenía cadena, el diablo lo tenía preso. Y llega Jesús y libera a este hombre. Cuando se ve libre, él quiere irse con Jesús para comenzar a predicar juntamente con Cristo. Y Cristo le dice, no, tú tienes trabajo que hacer. Tú has sido bendecido, ahora tú tienes que ir y bendecir a otro. Dijo, vete a lo tuyo y cuéntale la cosa grande que Dios ha hecho contigo. Mire, no le cuente a nadie la cosa pequeña. No le cuente que Dios le sanó a usted un dolor de muela. ¿Para qué? Que Dios le quitó un dolor de la rodilla, tampoco. Cuente la cosa grande que Dios ha hecho en su vida, en su familia. Cómo ha sanado a los enfermos, cómo ha libertado familia suya del cáncer. Aleluya. Cómo le ha dado vista a los ciegos. Cuente la cosa grande. Jesús le dijo, ve y cuéntale cuán cosa grande ha hecho el Señor contigo.
¿Cómo yo voy a decir, no, Dios me sanó, me dio un dolor de cabeza? ¿Para qué? Yo voy a la bodega y compro un Tylenol y se acabó. Pero cuando usted le dice, mi esposa tenía un cáncer y el médico le dio una semana para que se muriera, y van 10 años y está caminando, oh, gloria a Dios, cuéntale eso. Esas son las cosas que usted tiene que contar. Por eso Jesús le dijo, vete a lo tuyo, vete a tu bloque, vete al barrio, vete a tu trabajo, vete a la escuela, vete a la universidad, que te conozcan a ti como que tú estás proclamando un Dios de poder. Oh, gloria a Dios. Abraham era el instrumento de Dios para llevar hacia adelante el plan divino. Tú eres, en este siglo XXI, el Abraham de Dios. Tú tienes que bendecir a otro. Abraham produjo para Dios. De Abraham salió Isaac. De Isaac salió Jacob. De Jacob salieron las 12 tribus. De las 12 tribus salieron 76 personas. De esas 76 personas entraron a Egipto. A los 430 años salieron más de 3 millones. Aleluya, porque Abraham estuvo produciendo. Todas esta gente venían del lomo de Abraham. Y hasta hoy esa es la nación de Israel. Oh, gloria a Dios. Abraham produjo para Dios. Alabado sea su nombre. Todo descendencia de Abraham, lo que hoy se llama Israel. Pero yo no puedo echar a un lado el personaje al cual Abraham ahora me trae. El sobrino de Abraham, Lot. El sobrino de Abraham, que salió con Abraham de Ur de los Caldeos. Este es el personaje central del mensaje. Lot disfrutó de todas las bendiciones que Dios derramó sobre Abraham. Alabado sea Dios. Y Lot no conocía a Dios. Pero por andar con Abraham, Lot comenzó, aleluya, a disfrutar del Dios que bendice, del Dios que protege, del Dios que defiende, del Dios que habla, del Dios que responde, del Dios que prospera. Alabado sea el nombre de Jehová. Y Lot no conocía a ese Dios. Lot era un idólatra más en Ur de los Caldeos. Un idólatra más. Pero al andar con un hombre de Dios, la bendición que le caía a Abraham salpicaban a su sobrino. Porque el que anda con sabio, sabio es. El que anda con sabio, sabio es. Miren, nosotros no podemos determinar cuántos años vivió Lot en Sodoma. Y es aquí donde encaja el tema del mensaje. Bendecido para producir. En todos los años que Lot vivió en Sodoma, no hubo una vida que creyera en Dios. Aleluya. Porque este hombre no abrió la boca en Sodoma para hablar de ese Dios que cuando él salió de Ur de los Caldeos comenzó a recibir bendiciones sin él había sido llamado. Bendito sea el Señor.
Mire, cuando Dios estaba listo para arrasar a Sodoma y a Gomorra por la homosexualidad que allí se practicaba, esto indignó, ese pecado indignó a Dios, rebosó la copa de Jehová. Escúcheme, y esa indignación está a punto de caer en este país. Esa indignación que Dios sintió por el pecado de Sodoma y Gomorra está a punto de ser derramada sobre esta nación. Porque está llegando el pecado hasta las narices de Dios. Y la iglesia tiene que orar para que Dios tenga misericordia de los Estados Unidos de Norteamérica. Jehová le comunica. Jehová le comunica a su amigo Abraham de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y Abraham le dice al Señor: ¿cómo es posible que tú vayas a destruir el justo con el impío? Abraham le está haciendo a Dios esta advertencia porque Abraham está creyendo que su sobrino Lot está haciendo el trabajo en Sodoma. Porque él está creyendo que con todo lo que este hombre vio, que Dios lo bendijo en el desierto, pensó que cuando se separaron, que Lot iba a proclamar la grandeza de Dios. Por eso le dice: ¿cómo tú vas a destruir el justo con los impíos? Y mire, Lot tenía muchas cosas que decir de Dios. Lot tenía muchas cosas que decir a favor de Dios. Dios le informa a su amigo Abraham que en Sodoma no habían ni 10 justos. Ni 10 justos. Dando Dios a entender que el sobrino de su amigo Abraham no había proclamado a Dios en Sodoma. No había hablado de la grandeza de Dios. Y Lot no le había advertido a aquellos pecadores que se arrepintieran que la misericordia de Dios lo podía alcanzar. Lot era conocido en Sodoma como un extranjero, pero nadie conocía a Lot como un creyente en Dios. ¿Le suena parecido eso ahora? Eso mismo está sucediendo en estos tiempos. Miles de cristianos que son de la secreta. Nadie lo conoce como evangélicos. Son cristianos encubiertos. No testifican a nadie de la grandeza de Dios. Mire, parece que el testimonio de Lot no era un poco pobre. Era un poco pobre entre su familia. Cuando Lot le avisa a los novios de sus 2 hijas que Dios iba a destruir a Sodoma, ellos se burlaron de él. Porque el testimonio de este hombre parece que no era muy claro. Su esposa estaba peor que las hijas, desconectada de Dios. Mire, yo no estoy diciendo que Lot tenía que haber entrado a Sodoma con una bocina, anunciando: yo soy convertido, yo conozco a Dios. No, no tenía que hacer eso. Porque Lot no tenía ninguna responsabilidad con Dios. No tenía ningún compromiso. Pero Lot recibió bendiciones. Alabado sea Dios.
al lado de Abraham. Entonces, indirectamente, Dios permitió que Lot se mantuviera al lado de Abraham. Se llevó a su sobrino con un propósito. Solamente Dios lo sabía. Y estuvo ahí reservado para que fuera el predicador de Sodoma. Pero Lot no cogió la señal. Lot no cogió la señal. Y si, óigame esto que le voy a decir. Si a usted lo invita a un misionero para que usted lo acompañe a las selvas amazónicas, el llamado es el misionero. El misionero te invitó a ti, tú no eres el llamado. A ti te invitó el hombre que es llamado. Pero este hombre acompaña al misionero y este hombre comienza a ver a Dios obrando, a hacer maravillas, a hacer prodigios, a hacer señales. Llega el momento que se terminó la invitación, cada uno se separa. Mire, téngalo usted por seguro que este hombre que vio aquello, aunque no fue llamado, iba a comenzar a hablar y a decir qué grande era el Dios con el hombre que él andaba. Eso era lo que tenía que hacerlo. Eso era lo que tenía que hacerlo y no lo hizo. Era lógico que lo hiciera. Lot fue testigo de cómo Dios funcionaba. Entonces, como este hombre se traga la lengua y no habla de Dios, donde el pecado estaba, que flotaba. Alabado sea el nombre de Dios. Mire, hasta en Sodoma, hasta los adolescentes practicaban la homosexualidad. Cuando le digo que Lot no tenía que entrar con una bocina, Noé vivió en un tiempo más remoto, más antiguo que el de Lot. Y la Biblia llama a Noé pregonero de justicia. O sea que Noé fue un predicador. Y que no se salvaron las personas en aquel tiempo porque no quisieron, porque el mensaje se le dio. Se le dio el mensaje, Noé le dio el mensaje y le dejó ver qué grande era la misericordia de Dios. Entonces, Lot no hizo esto, habiendo sido bendecido. Alabado sea el nombre de Dios. Por eso Dios lo llama el pregonero de justicia. Mire, antes de Dios destruir el mundo con el diluvio, le dio la oportunidad de que la gente se salvara. No se arrepintieron, cosa que Lot no hizo en Sodoma. Esta gente descendieron al infierno sin recibir la advertencia para que reflexionaran. Estamos imitando a Lot. Mire lo que dice la Biblia en Génesis 19, verso 1. Llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Al caer la tarde. Oiga, ¿dónde este hombre pasaba su tiempo? Sentado en la puerta de la ciudad, a la hora más propicia para hablar de Dios. Al caer la tarde, cuando la gente viene de regreso de su trabajo a la ciudad, este hombre estaba en la puerta sentado. Sentado ahí.
Y posiblemente lo saludaba, pero no hablaba de Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Era el mejor lugar para hablar de Dios y el mejor horario, al caer la tarde, cuando venía todo el mundo de regreso de su trabajo. Cuando usted conoce a Dios, hermano, Dios debe ser en su conversación el número 1. Siempre Dios debe de ser en su conversación el número 1. Lo que pasa es que ese amor por los pecadores, por los perdidos, ese anhelo, ese deseo de que otros sientan la paz, sientan la seguridad que usted siente, ese anhelo solo se revienta en el corazón cuando usted tiene un encuentro con Dios. Ahí estaba el problema de Lot. Lot no había tenido un encuentro con Dios. Por eso no le importaba los pecadores que habían en Sodoma. Alabado sea el nombre de Dios. Recibió bendiciones, pero no había tenido un encuentro con Dios. Así tenemos en las congregaciones personas que tienen tiempo y no han tenido todavía un encuentro con Dios. Y no sienten la necesidad de proclamar a Dios. Lo conocen en su barrio, lo conocen en su edificio como el vecino, pero no lo conocen como el creyente. Lo conocen como el vecino. A lo conocían como el extranjero. El extranjero no lo conocían como un creyente. Entonces eso sucede porque no hay un encuentro. Y si no hay un encuentro, no hay un deseo, un anhelo de que otros sientan lo que usted está sintiendo. Lamentablemente es así. Las iglesias deberían de estar totalmente en estos tiempos llenas de personas. Llenas de personas. Pero no sentimos el deseo de comunicarle a otro lo que Dios es capaz de hacer. Deberían de estar llenas, pero la compasión nosotros no la tenemos con ellos. Dios le avisó a Abraham de la destrucción de Sodoma. Ahora escuche, oiga, Dios le anunció a Abraham de la destrucción de Sodoma, pero Dios no le mencionó a su sobrino Lot, porque los que ignoran a Dios son tenidos en poco. Y la Biblia dice que la comunión íntima con Dios es con lo que le temen. Entonces lo que pasa es, verso 16 del capítulo 19. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de las dos hijas, según la misericordia de Dios. O sea, Lot fue sacado de allí por la misericordia de Dios. Y el verso 29 le dice a usted, así cuando destruyó Dios la ciudad de la llanura, Dios se acordó de Abraham. No se acordó de Lot. Se acordó de Abraham. Sacó, oiga, Dios sacó de la destrucción a Lot porque se acordó de Abraham. O sea que Lot no merecía, porque no había hecho nada a favor de los pecadores que estaban yéndose al infierno. No era merecer, esa es la palabra. Mire, trate de mantener, mira, por la relación de Abraham con Dios se salvó Lot. Trate de mantener usted una buena relación con Dios para que su familia que no conoce al Señor, por la relación suya con Dios, pueda salvarse. Alabado sea el nombre de Dios.
sean alcanzados por la misericordia de Dios. Si Dios te bendice a ti, habla de Él. Si no te bendice, también habla. Aleluya. De todas maneras, habla de Dios. Vamos a terminar este mensaje aquí, porque el tiempo no está positivo. Tan bueno que está. Dios me lo bendiga, hermanos. Vamos a dejar al pastor con nosotros. Es que estoy golpeado, hermano. Yo tengo el brazo que no puedo ni moverlo. Tuve un accidente en el trabajo y casi no puedo levantar ni el brazo. A su nombre. Wow, qué palabra. Yo he venido a predicar muchas veces aquí con dolor y mal, que solamente el Señor nos ha ayudado por compromiso. Yo sé que el varón no me dice la toalla aquí, varón. No digo que no por compromiso, amén. Pero hemos recibido la palabra, mis amados. Hemos recibido la palabra de Dios. A veces nosotros somos metidos y nos metemos donde Dios no nos ha llamado. Y le voy a dar una pincelada solamente. La consecuencia de no hacer la voluntad de Dios.